Sergio, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, un abrazo y muchas gracias por tus conceptos. Por favor. La verdad es que uno trata de entender y no parecer como una suerte de perro del hortelano y que se enoja, etcétera, etcétera. Pero miro el Financial Times, que sospecho no tiene nada que ver con Cristina Kirchner ni con la oposición de Macri, que dice, se agrava la crisis argentina con la salida de Caputo. ¿Me contás cómo ves el tema? Sí, ayer ya la tapa ya estaba, en los diarios europeos publican la tapa antes de la edición en papel, la publican por internet, y me llamó la atención esa tapa del Financial Times, que es uno de los diarios más influyentes del mundo, sobre todo en el mundo financiero, ¿no? Y cuando lees el artículo, efectivamente, en una renuncia de un banquero central en un país siempre es un síntoma de que hay un problema. Y la Argentina viene con problemas hace tiempo, con lo cual la interpretación es la, si querés, la tradicional. Ahora, cuando mirás la historia argentina, Luis, lamentablemente, tomando para no ir para atrás, ¿no? Del 83 a la fecha, ¿sabés cuántos presidentes hemos tenido al Banco Central? No. 22. Al diablo. Claro, y está correlacionada la duración, digamos, el tiempo que se quedan en esa silla, que es una silla muy caliente, está muy correlacionada con tiempos de crisis macroeconómica. Ejemplo, tuvimos un montón de presidentes del Banco Central entre que llegó Menem y se aprobó la ley de convertibilidad a comienzos de marzo del año 91. Tuvimos 5 presidentes. Caputo estuvo 3 meses, no fue el que menos tiempo estuvo, al contrario, hubo mucha gente que estuvo menos que Caputo, por ejemplo Hernán González. Entonces, te cuento esto porque en realidad no es una cuestión de Caputo, es una expresión de que la Argentina tiene una crisis macroeconómica que no se llevó puesto un presidente, sino 2, porque también cayó Sturzenegger, ¿te Claro. acuerdas? Sí, A claro. mediados de junio. Entonces, yo te diría, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, cada vez que tenés un episodio de inestabilidad macroeconómica, en particular cambiaria, y la Argentina devaluó más del 100% el tipo de cambio entre enero y ahora, finales de septiembre, en esa inestabilidad también, entonces, en la autoridad monetaria que tiene que defender el valor del peso, que es el presidente del Banco Central. Esto es una definición, si querés, más general, más de la Argentina típica. Ahora vamos exactamente a lo que pasó con Caputo. ¿Qué ocurrió? Caputo es una persona con una enorme experiencia en el sistema financiero internacional, trabajó en bancos de primera línea como el JP Morgan o el Deutsche Bank, pero no es un típico banquero central. ¿Por qué llegó ahí? Bueno, llegó como una especie de piloto de tormentas. Es un técnico que se hace cargo del equipo que estaba descendiendo, ¿sí? Y lo puso en zona de promoción. ¿Qué era el descenso? Y el descenso era una caída aún mayor del tipo de cambio. Él llegó para estabilizar más o menos un tipo de cambio que estaba en caída libre. Lo había logrado hasta la crisis turca. De hecho, vos te acordás que él fue quien impulsó el primer acuerdo con el fondo, que fue uno de los motivos de la salida de Sturzenegger. Allí lo que terminó ocurriendo es que luego de esa parcial estabilización, más o menos para julio, donde parecía que la cosa estaba calmada, a partir de agosto tuvimos otro episodio muy complicado. ¿Qué ocurrió en agosto? Primer cuestión interna, el episodio de los cuadernos, que generó una enorme desconfianza en la Argentina, no se sabía dónde llegaba, todavía no sabemos hasta dónde llega, de hecho, ¿verdad? Pero eso claramente generó mucha inquietud en los mercados porque miraban al país diciendo Argentina otra vez entra en caída libre, fíjate lo que fue Brasil, rajemos. Segundo, la crisis turca que impactó en todos los mercados emergentes generando más riesgos, a punto tal que uno miraba el valor de los bonos argentinos y había un 50% de chance de entrar en default, otra vez, cuando la Argentina tenía voluntad de pago y capacidad de pago. Ahí Caputo va y lo convence al presidente de que había que hacer otro acuerdo con el fondo. Porque Ahora, vos sabés, ese acuerdo sí, tardó, sí. porque agosto son las vacaciones, no hay nadie en Washington. Pero De hecho, te cuento algo, Lagarde, sí, te digo algo, perdón que te interrumpa, Sergio, ¿no? Pero por digo, favor, ¿no? ayer yo hablaba con alguien que no está enrolado en el sector Caputo, porque esto hay que decirlo, hay una interna feroz dentro del gobierno. O sea, Sí, claro. en el medio de la crisis, yo me atrevo a decir que hay una crisis agregada, que es la interna que tiene el gobierno. Y alguien que no es devoto del sector Caputo me decía, nos llevó al fondo. Cuando llegamos al fondo, en el medio de la negociación se va como signo de confianza, como signo de coherencia. Es como hacer olas en el bote salvavidas del buque que se está hundiendo. Bueno, más o menos, porque ahí lo que había pasado es lo siguiente. El primer acuerdo con el fondo era para un contexto distinto del que tuvimos en Argentina a partir de agosto, con el despelote turco y con el despelote interno nuestro de los cuadernos, que insisto, no sabemos dónde termina, ¿no? Entonces, para eso hacía falta otro acuerdo. En el primer acuerdo de la crisis cambiaria,
solamente que es una crisis de confianza, pero es un ataque especulativo al tipo de cambio. El segundo acuerdo tiene que ver con otra cuestión, es que la gente tenía dudas de que la Argentina otra vez cumpliera con la deuda externa, que Caputo había, por otro lado, emitido. Sí. Y él le dice al presidente, escúchame, esto ya además es una crisis cambiaria, acá hay un contagio al riesgo soberano, a los bonos, necesitamos otro acuerdo. Entonces, el problema es cómo se precipita esa decisión. Ahí sí hubo polémicas dentro del gobierno con el equipo económico. Caputo está acostumbrado a tomar decisiones mirando una pantalla. Y hay otros que toman decisiones especulando con diferentes escenarios, tienen otra manera de pensar. Por eso digo que no es un banquero central tradicional. Claro. Los banqueros centrales en general son personas que vienen con una sólida formación académica, en teoría monetaria, tienen cargos a veces de gestión macroeconómica. De hecho, el nuevo presidente, llamado Guido Sanleris, tiene precisamente este perfil. Parecido a Sturzenegger en algún sentido. Yo insisto, me parece, si hay un activo dentro de la economía que se llama confianza, que es credibilidad, parece que todo esto es dinamita a ese activo, ¿no? Sí, el problema es ese, porque muchas de las medidas que tenés que anunciar o que anunciar requieren que generen confianza en la gente. Y la verdad que hay muchas que ya antes ya estaban desgastados. Imagínate ahora, en cuanto a confianza. Yo voy a hacer una pregunta idiota, que son las que mejor me salen y con más precisión. No hay duda de eso. Por eso llegaste hasta acá. No, en serio. Yo entiendo que es una decisión grande, macro, importante, que tiene que ser resuelta por los Willy Laborda, por la gente que trabaja esto. Pero digo, lo que está pasando por ahí nos excede a todos nosotros. Nosotros, de lo que estamos a pie. Digo, ¿no estaría bueno que alguien nos hablara a nosotros? Pues digo, Lagarde lo llama a Caputo. Duhovne le explica a los Sí, pero no queremos más mentiras. Pero digo, Pero que nos digan las cosas como son. pero voy a hacer un comentario de autorreferencia absolutamente sin valor periodístico. Ayer entro a mi casa, el señor portero, un encanto de persona que trabaja allí en la portería, que viene de Santiago del Estero, que no lo veo como un broker, así como un señor especulador de Wall Street, llega y me dice, qué tremendo, Luis, se fue el presidente del Banco Central. Yo que estamos perdidos en este país. Si el portero está preocupado porque se fue Entonces digo, ¿sabes por qué lo digo esto? Porque si el portero está preocupado, alguien del gobierno tendría que llevarle una cierta tranquilidad. No hay nadie que nos hable a nosotros para explicar. No, y aparte... ¿Vieron las declaraciones de Sandleri? No, yo le digo a la producción, total, nunca nos va a atender Sandleri, porque cada vez que yo hablo de alguien me dice, sonamos, no nos atiende nunca más. Pero las declaraciones, tiene razón Candelaria en el grupo de chat, son 3 líneas, dijo, que queremos afianzarla, por un hombre de pocas palabras. Digan algo, chicos, explíquennos. Luis, pero para que nos expliquen mentiras, nos digan una cosa por otra, con modos amables, ¿te parece? Yo quiero que me... No, pero todos estamos un Yo poco quiero de cansados. verdad que el sistema representativo republicano y federal que aprendí en instrucción cívica en el 5º año se cumpla y que los funcionarios den cuenta de sus actos. Yo aprendí que los principios... Se aprendía de memoria. Los principios de la República eran división de poder, igualdad territorial, y había 2, que era publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de los actos de los funcionarios. Entonces, a mí me gustaría que alguien, ponele que Duhovne está en este momento, el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, están peleados, el jefe y el vicejefe están peleados. Bueno, muy bien. La ministra Stanley, no puede, tiene 7 ministerios acá. Bueno.